Mi nombre es Rafael Abrante Santos Anastasio. Soy docente en formación en la licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal Superior de Tehuacán. Actualmente curso el cuarto semestre del Grupo B dentro del curso de Desarrollo de la Literacidad, impartido por la maestra Edith Beléndez Hernández. Como verán, hoy, hoy no vengo únicamente a presentar un proyecto. Hoy vengo a compartir una experiencia que cambió mi manera de entender la educación, porque detrás de cada planeación, de cada actividad, de cada estrategia, siempre hay niñas y niños con historias, sueños y fortalezas. Bueno, todo comenzó cuando llegué por primera vez a la escuela primaria Adolfo López Mateos para realizar mi jornada de observación con el grupo de sexto grado Grupo A. Era la primera vez que convivía durante varios días con este grupo. Pensando que observaría únicamente cómo trabajaba la maestra, ¿no? Imaginaba que tomaría algunas notas, que identificaría fortalezas y que después regresaría a la escuela normal con muchas ideas para mis clases, ¿no? Pero la realidad fue muy diferente porque conforme transcurrían los días comprendí que observar un grupo significa mucho más que mirar desde el último pupitre. Significa aprender a descubrir lo que muchas veces no se dice con palabras. Durante la jornada de observación realizada del 23 al 27 de marzo de 2026 con un grupo de 39 alumnos, encontré estudiantes participativos, curiosos, con muchas ganas de expresar lo que pensaban, dispuestos a responder preguntas, a compartir experiencias y a involucrarse en las actividades escolares. Eso me hizo sentir tranquilidad. Pensé, será un grupo con el que será fácil trabajar, pero poco a poco comencé a descubrir otros aspectos que necesitaban atención, porque detrás de esa participación también existían algunos retos importantes. Observé que varios estudiantes presentaban dificultades para comprender de manera profunda los textos que leían. En ocasiones podía leer correctamente, pero cuando les preguntaba qué habían entendido, les resultaba complicado explicar las ideas principales o experiencias únicas que pensaban del texto. También noté que al momento de escribir, muchos necesitaban mayor apoyo para organizar sus ideas. Algunos comenzaban un texto con entusiasmo, pero después no sabían cómo continuar. Otros escribían rápidamente, sin revisar lo que también redactaron, y algunos más tenían buenas ideas, pero les costaba darles un orden para comunicar lo que realmente querían decir. Mientras observaba esas situaciones, descubrí otro aspecto que llamó mi atención. Cuando trabajaban en equipo, no siempre era sencillo colaborar. En algunos momentos todos querían hablar al mismo tiempo. Otros preferían permanecer en silencio y en ocasiones escuchar las ideas de los compañeros representaban retos. Comprendí entonces que des- eh, desarrollar la literacidad no consistía solamente en enseñar a leer y escribir. También implicaba aprender a dialogar, escuchar, argumentar, respetar diferentes opiniones y construir conocimiento junto con los demás. Cada día de observación me permitía conocer un poco más al grupo. Comencé a comprender sus intereses, su forma de aprender, sus fortalezas y también aquellas áreas que todavía necesitaban fortalecer. Fue entonces cuando entendí que mi papel como docente en formación no podía limitarse únicamente a identificar dificultades. Debía preguntarme qué puedo hacer para ayudar a que estos estudiantes desarrollen mejor su comprensión lectora,
¿Cómo puedo lograr que escribir deje de ser solamente una actividad escolar y se convierta en una verdadera herramienta para representar ideas? ¿O cómo puedo diseñar actividades que tengan sentido para ello? Esas preguntas me acompañaron durante toda la jornada de observación y cuando regresé a mi casa seguía dándome vueltas estas preguntas porque entendí que un maestro no observa únicamente para evaluar, observa para comprender para planear y también planear para transformar. Fue precisamente en ese momento cuando nació este proyecto de intervención, no como una obligación académica, sino como una oportunidad para responder a una necesidad real del grupo, porque comprendí que enseñar no significa transmitir información, significa crear oportunidades para que cada estudiante descubra que puede comprender, expresar sus ideas y encontrar sentido en la lectura y la escritura. Y sin darme cuenta, esa experiencia también comenzaba a transformarme a mí. ¿Saben qué fue lo más difícil de toda esta experiencia? No fue elaborar la planeación, no fue diseñar las actividades, ni siquiera fue pensar en cómo evaluar. Lo más difícil fue comprender que detrás de una simple lectura había algo mucho más profundo. Al principio pensaba el problema consistía únicamente en que algunos estudiantes leían sin mucha fluidez, pero conforme convivía con ellos, descubrí que las dificultades no estaban solamente en leer las palabras, la verdadera dificultad aparecía cuando necesitaban comprenderlas, porque leer no es únicamente pronunciar lo que está escrito, leer significa interpretar, relacionar ideas, cuestionar, imaginar, dar significado a aquello que tenemos frente a nosotros. Y eso fue precisamente lo que observé durante aquellos días. Había alumnos que terminaban un texto rápidamente, sin embargo, cuando les preguntaba cuál crees que fue la idea principal, guardaban silencio o respondían únicamente una frase muy corta, no porque no quisieran participar, sino porque todavía necesitaban desarrollar estrategias que les permitieran comprender lo que estaban leyendo. Lo mismo ocurría con la escritura. Cuando llegaba el momento de producir un texto, muchos comenzaban con entusiasmo, pero después las ideas parecían detenerse. Algunos escribían solamente unas cuantas líneas, otros repetían las mismas palabras y varios necesitaban ayuda para organizar sus pensamientos antes de comenzar a redactar. Fue entonces cuando comprendí algo que nunca había pensado. Escribir también significa aprender a ordenar nuestras ideas, aprender a comunicar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos, porque cuando un estudiante logra expresar sus ideas con claridad, también fortalece su confianza y descubre que su voz merece ser escuchada. Y mientras tanto, las actividades colaborativas también enseñaban algo muy importante. Cuando trabajaban en equipo, cada estudiante relacionaba de manera diferente. Había quienes participaban constantemente, quienes, quienes proponían soluciones, quienes escuchaban con atención, pero también estaban aquellos que preferían guardar silencio. Algunos esperaban que otros resolvieran y en ocasiones no era sencillo ponerse de acuerdo. Aquello me hizo reflexionar. ¿Cómo podía pedirle que construyeran un texto entre ellos, un cuento?
Si primero necesitaban aprender a construir acuerdos, ¿cómo podía esperar una comunicación escrita clara si antes era necesario fortalecer la comunicación entre ellos mismos? Y fue en ese momento cuando dejé de pensar solamente en actividades de lectura y escritura. Comencé a pensar en experiencias, en situaciones reales, en espacios donde pudiera dialogar, escucharse, compartir ideas y aprender juntos, porque comprendí que la literacidad no vive únicamente dentro de un libro. La literacidad aparece cuando las niñas y los niños descubren que leer les permite comprender el mundo, cuando escribir les ayuda a expresar lo que sienten y cuando hablar con otros les permite construir nuevos aprendizajes. Y entonces regresé a casa con una libreta llena de observaciones, pero también con muchas preguntas: cómo diseñar actividades que despertaban el interés del grupo, cómo lograr que la lectura tuviera un propósito real, cómo hacer que escribir dejara de ser una obligación y se convirtiera en una forma de comunicación. Y durante varios días pensé en esas preguntas. Revisé mis apuntes, leí nuevamente mis notas de observación, analicé las necesidades del grupo, comprendí que mi proyecto no debía centrarse únicamente en enseñar contenidos y debía responder a una necesidad auténtica, una necesidad que yo mismo había observado dentro del aula. Así nació esta propuesta de intervención. Nos surgió por cumplir con un requisito de la licenciatura. Surgió porque quería ofrecer a las niñas y a los niños oportunidades para leer con mayor comprensión, para escribir con intención, para dialogar con respeto y para descubrir que el lenguaje puede convertirse en una herramienta de paz para abrir nuevas posibilidades. Y sin darme cuenta, mientras planeaba cómo ayudar a mis estudiantes, yo también comenzaba a aprender cómo se construye un verdadero docente. Durante los primeros semestres de la licenciatura leí muchos autores, llené cuadernos con conceptos, subrayé libros, hice mapas conceptuales, preparé exposiciones y, como muchos estudiantes, pensaba que todo eso era únicamente teoría, nombres importantes que debía recordar para aprobar una materia, pero llegué a cuando llegué al aula, todo cambió porque esos autores dejaron de estar escritos únicamente en las páginas de los libros. Comenzaron a aparecer frente a mí, en cada niña, en cada niño y en cada situación de vida dentro del salón. Eh, el primero en hacerse presente fue Daniel Casani. Él explicaba que leer y escribir no consisten únicamente en conocer letras o seguir reglas gramaticales. La literacidad va mucho más allá. Significa comprender, interpretar, reflexionar y utilizar la lectura y la escritura para participar en la vida cotidiana. Y entonces comprendí algo muy importante. Aquellos estudiantes no necesitaban leer más rápido, necesitaban descubrir que leer sirve para comprender el mundo, que cada texto tiene un propósito, que cada palabra puede ayudarnos a aprender algo nuevo y que leer solamente por cumplir una tarea no basta para formar verdaderos lectores. Después apareció Emilio Ferreiro. Ella me hizo comprender que aprender a escribir es un proceso, que los errores no representan un fracaso, que representan una oportunidad para seguir aprendiendo. Y recordé esos estudiantes que borraban una y otra vez sus escritos, que dudaban antes de entregar un trabajo, que me preguntaban constantemente
así está bien. Fue entonces cuando dejé de preocuparme únicamente por corregir y comencé a acompañarlos, a escuchar cómo pensaban, a comprender por qué escribían de esa manera, por qué entendí detrás de cada error también existe un aprendizaje. Más tarde, a Delia Lerner, ella afirma que la escuela debe acercarse a los estudiantes a la cultura escrita mediante situaciones reales. No basta con pedir que copien un texto, es necesario que lean porque tienen algo que descubrir, que escriban porque tienen algo que comunicar. Y eso transformó completamente mi manera de planear. Las actividades dejaron de ser ejercicios aislados, cada lectura tenía un propósito, cada producción escrita respondía a una situación significativa, cada conversación permitía construir nuevas ideas. Y después apareció Isabel Sole. Ella explica que comprender un texto significa construir significados, relacionar lo que leemos con nuestros conocimientos, hacer preguntas, buscar respuestas, pensar críticamente. Y entonces entendí por qué algunos estudiantes podían leer perfectamente, pero lograban explicar lo que acababan de leer, porque comprender requiere mucho más que pronunciar palabras, requiere detenerse, reflexionar, relacionar ideas y construir un significado propio. Fue ahí cuando comencé a hacer preguntas diferentes, preguntas que invitaban a pensar, a opinar, a imaginar, y poco a poco las respuestas comenzaron a ser más profundas. Finalmente apareció Lev Vygotsky. Él sostiene que la que aprendemos con los demás, que el aprendizaje que se construye mediante la interacción, el diálogo, la colaboración y el acompañamiento. Eso cambió completamente mi forma de ver el salón de clases. Comprendí que el aprendizaje no ocurre únicamente entre el maestro y el alumno, también ocurre dentro de compañeros, cuando uno explica, cuando otro escucha y cuando todos colaboran para resolver un problema. Por eso decidí promover actividades donde dialogaran, donde compartieran ideas, donde aprendieran juntos. Porque, porque descubrí que muchas veces la mejor explicación no venía del docente, sino del compañero que encontraba una manera diferente de explicar las cosas. Y, y fue entonces cuando comprendí algo que jamás voy a olvidar. Los autores nunca estuvieron separados de la realidad. La realidad era la que les daba sentido. Cada lectura que realicé durante la licenciatura cobró vida dentro del aula, en una pregunta, en una conversación, en una sonrisa, en una dificultad. Y comprendí que estudiar pedagogía no significa memorizar teorías, significa aprender a mirar el aula con otros ojos, significa descubrir que detrás de cada concepto existe una niña, un niño y una esperanza, una oportunidad para aprender. Ese día entendí que los libros no me habían preparado únicamente para aprobar un examen, me habían preparado para comprender mejores a mis estudiantes. Y eso cambió por completo mi manera de entender qué significa ser maestro. Después de varios días de observación, llegó el momento que tanto esperaba. Al mismo tiempo, el que más me daba miedo, en la jornada de práctica docente. Del 18 de mayo al 5 de junio de 2026 estuve yendo a práctica. Recuerdo perfectamente aquella mañana, llegué más temprano de lo habitual. Llevaba mi planeación, los materiales, las actividades, las listas de cotejo, todo estaba preparado. O al menos
era lo que yo creía. Porque una cosa es imaginar una clase desde la escuela, desde la normal, y otra muy distinta es abrir la puerta de un salón donde más de 30 alumnos esperan que tú los guías. Antes de entrar, respiré profundo, me repetía una y otra vez, tú puedes, confía en ti, en tu planeación, en los estudiantes, pero aún así los nervios estaban ahí. Entonces abrí la puerta y antes de que pudiera decir una sola palabra, escuché varias voces que decían, buenos días, maestro. En ese instante comprendí algo que nunca había sentido. Para ello, yo ya no era un alumno de la normal, yo era su maestro. Y esa responsabilidad pesaba mucho más que cualquier otra cosa. Comencé con las primeras actividades, quería recuperar los conocimientos previos del grupo, no buscaba que memorizaran las respuestas, quería conocer lo que pensaban, lo que sabían, lo que podía relacionar con el tema y poco a poco las manos comenzaron a levantarse, las respuestas aparecieron y las ideas empezaron a fluir. Entonces comprendí que cuando un estudiante siente que su opinión es importante, participa con mayor seguridad. Después realizamos una lectura compartida. No quería que solamente leyeran solos o leyeran por turnos. Quería que dialogaran con el texto, que hicieran preguntas, que identificaran las ideas principales, que relacionaran la información con experiencias de su vida cotidiana. Al principio, algunos respondían con frases muy breves, otros esperaban que alguien más contestara primero, pero conforme avanzaban las actividades, las participaciones comenzaron a cambiar. Las respuestas ya no eran solamente correctas, ahora estaban acompañadas de explicaciones, de ejemplos, de argumentos, y eso me hizo comprender que los estudiantes sí tenían mucho que decir y solo necesitaban un espacio donde se sintieran escuchados. Más adelante llegó uno de los momentos más importantes, la producción escrita. Sabía que para varios estudiantes escribir representaba un desafío, así que decidí no pedirles únicamente redactar un texto. Primero conversamos, organizamos ideas, utilizamos organizadores gráficos, pensamos en el propósito del escrito y solamente después comenzamos a escribir. Mientras recorría los lugares, observaba algunos que durante la jornada de observación casi no había visto. Los estudiantes hablaban entre ellos sobre sus ideas, se preguntaban cómo escribir un cuento, leían lo que había redactado, se ayudaban mutuamente y poco a poco aquella hoja en blanco comenzaba a llenarse de palabras. No eran textos perfectos, todavía había errores, pero algunas ideas necesitaban reorganizarse. Había detalles por corregir, pero ahora esos textos tenían algo mucho más importante. Tenían intención, tenían significado, tenían la voz de cada estudiante. Uno de los momentos que más recuerdo ocurrió cuando un alumno levantó la mano y me dijo, maestro, ¿me puedo, ¿me puede leer cómo quedó? Tomé su cuaderno, leí su trabajo y antes de enseñarles cualquier aspecto de cómo mejorar, le dije, lo más importante es que lograras expresar lo que pensabas, cómo fue que creaste su cuento y fue suficiente para comprender que muchas veces un estudiante no necesita escuchar primero lo que hizo mal,
necesitaba descubrir que es capaz. Ese día confirmé algo que jamás olvidaré. La confianza también enseña. Cuando un estudiante confía en sí mismo, se atreve a leer, se atreve a escribir, se atreve a participar. Y cuando eso ocurre, el aprendizaje comienza a construirse de verdad. Conforme avanzaban los días, las actividades dejaban de ser simplemente ejercicios. Leer ya no era únicamente contestar preguntas. Escribir dejó de ser llenar una hoja, hablar dejó de ser repetir una respuesta. Cada actividad tenía un propósito y comprender tenía comunicar, reflexionar, compartir, porque entendí que la literacidad no se desarrolla con ejercicios mecánicos, se desarrolla cuando el lenguaje cobra sentido dentro de la vida de las personas. Y mientras los estudiantes aprendían, yo también comenzaba a descubrir qué significaba realmente estar frente a un grupo como docente. ¿Saben qué fue lo más difícil de toda esta experiencia? No fue elaborar la planeación, no fue diseñar las actividades, ni siquiera fue pensar en cómo evaluar. Lo más difícil fue comprender que detrás de una simple lectura había algo mucho más profundo. Al principio pensaba el problema consistía únicamente en que algunos estudiantes leían sin mucha fluidez, pero conforme convivía con ellos, descubrí que las dificultades no estaban solamente en leer las palabras, la verdadera dificultad aparecía cuando necesitaban comprenderlas, porque leer no es únicamente pronunciar lo que está escrito, leer significa interpretar, relacionar ideas, cuestionar, imaginar, dar significado a aquello que tenemos frente a nosotros. Y eso fue precisamente lo que observé durante aquellos días. Había alumnos que terminaban un texto rápidamente, sin embargo, cuando les preguntaba ¿cuál crees que fue la idea principal? Guardaban silencio o respondían únicamente una frase muy corta, no porque no quisieran participar, sino porque todavía necesitaban desarrollar estrategias que les permitieran comprender lo que estaban leyendo. Lo mismo ocurría con la escritura. Cuando llegaba el momento de producir un texto, muchos comenzaban con entusiasmo, pero después las ideas parecían detenerse. Algunos escribían solamente unas cuantas líneas, otros repetían las mismas palabras y varios necesitaban ayuda para organizar sus pensamientos antes de comenzar a redactar. Fue entonces cuando comprendí algo que nunca había pensado. Escribir también significa aprender a ordenar nuestras ideas, aprender a comunicar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos, porque cuando un estudiante logra expresar sus ideas con claridad, también fortalece su confianza y descubre que su voz merece ser escuchada. Y mientras tanto, las actividades colaborativas también enseñaban algo muy importante. Cuando trabajaban en equipo, cada estudiante relacionaba de manera diferente. Había quienes participaban constantemente, quienes, quienes proponían soluciones, quienes escuchaban con atención, pero también estaban aquellos que preferían guardar silencio. Algunos esperaban que otros resolvieran y en ocasiones no era sencillo ponerse de acuerdo. Aquello me hizo reflexionar. ¿Cómo podía pedirle que construyeran un texto entre ellos, un cuento, si primero necesitaban aprender a construir acuerdos
cómo podía esperar una comunicación escrita clara si antes era necesario fortalecer la comunicación entre ellos mismos. Y fue en ese momento cuando dejé de pensar solamente en actividades de lectura y escritura. Comencé a pensar en experiencias, en situaciones reales, en espacios donde pudiera dialogar, escucharse, compartir ideas y aprender juntos, porque comprendí que la literacidad no vive únicamente dentro de un libro. La literacidad aparece cuando las niñas y los niños descubren que leer les permite comprender el mundo, cuando escribir les ayuda a expresar lo que sienten y cuando hablar con otros les permite construir nuevos aprendizajes. Y entonces regresé a casa con una libreta llena de observaciones, pero también con muchas preguntas: cómo diseñar actividades que despertaban el interés del grupo, cómo lograr que la lectura tuviera un propósito real, cómo hacer que escribir dejara de ser una obligación y se convirtiera en una forma de comunicación. Y durante varios días pensé en esas preguntas. Revisé mis apuntes, leí nuevamente mis notas de observación, analicé las necesidades del grupo, comprendí que mi proyecto no debía centrarse únicamente en enseñar contenidos y debía responder a una necesidad auténtica, una necesidad que yo mismo había observado dentro del aula. Así nació esta propuesta de intervención. Nos surgió por cumplir con un requisito de la licenciatura. Surgió porque quería ofrecer a las niñas y a los niños oportunidades para leer con mayor comprensión, para escribir con intención, para dialogar con respeto y para descubrir que el lenguaje puede convertirse en una herramienta de paz para abrir nuevas posibilidades. Y sin darme cuenta, mientras planeaba cómo ayudar a mis estudiantes, yo también comenzaba a aprender cómo se construye un verdadero docente. Qué rápido pasó el tiempo. Parece que fue ayer cuando crucé por primera vez la puerta de aquella escuela con una libreta en la mano, pensando que solamente iba a observar. Y hoy, después de tanta experiencia, comprendo que me llevó mucho más que un proyecto terminado. Me llevó aprendizaje, me llevó recuerdos, me llevó historias que permanecen conmigo durante toda mi formación como docente. Durante estas semanas observé, escuché, planeé, me equivoqué, volví a intentarlo, reflexioné, aprendí y entendí que enseñar nunca será repetir lo que parece escrito en un libro. Ser maestro significa mirar más allá de una calificación, más allá de una actividad terminada, más allá de una planeación. Significa descubrir a las personas que está detrás de cada cuaderno, de cada lectura, de cada palabra escrita. Hoy puedo decir que la literacidad dejó de ser para mí un concepto aprendido en una asignación de la escuela normal. Ahora comprendo que la literacidad ocurre cuando un estudiante descubre que puede comprender un texto y construir su propio significado, cuando escribe para expresar una idea que realmente quiere compartir, cuando participa porque sabe que su opinión tiene valor, cuando tiene que leer y escribir no solo únicamente actividades escolares, sino herramientas para comprender el mundo y participar en él. Y a lo largo de este proyecto confirmé que la lectura, la escritura, la, la oralidad y la reflexión sobre el lenguaje adquiere sentido cuando responden a una situación real, cuando permiten dialogar, compartir, argumentar, escuchar
y aprender juntos con los demás. Eso fue precisamente lo que intenté construir durante mi intervención. No buscaba únicamente mejorar la comprensión lectora o la producción escrita. Quería que mis estudiantes encontraran confianza para expresar lo que pensaban, que descubrieran que sus ideas eran importantes y que comprendieran que aprender también significaba colaborar con otros. También entendí que la nueva escuela mexicana no es solamente un documento que estudiamos en la licenciatura, no, es una manera diferente de vivir la educación. Es reconocer que cada estudiante aprende en su propio ritmo, que cada uno posee capacidades distintas, que todos tienen derecho a participar, a ser escuchados y a encontrar sentido en aquello que pertenece dentro del aula. Y los autores que estudié durante este semestre también dejaron una huella en mí. Daniel Cassani me enseñó que leer y escribir son prácticas sociales que cobran sentido cuando responden a necesidades reales de comunicación. Emilia Ferreiro me hizo comprender que el error forma parte del aprendizaje y que cada estudiante construye su conocimiento paso a paso. Delia Lerner reforzó la importancia de acercar a las niñas y a los niños a la cultura escrita mediante experiencias auténticas. Isabel Sole me recordó que comprender un texto significa pensar, interpretar y construir significados. Y Lev Vygotsky confirmó que aprendemos mejor cuando dialogamos, colaboramos y compartimos lo que sabemos. Pero, ¿saben qué fue lo más importante? Que todos ellos dejaron de ser únicamente autores. Los encontré presentes en cada actividad, en cada conversación, en cada pregunta, en cada dificultad y sobre todo en cada estudiante que conocí durante esta experiencia. Al final, mis prácticas, varios alumnos se acercaron para despedirse. Algunos me dieron un dibujo, otros un abrazo, algunos unas cartas y hubo una pregunta que todavía permanece en mi memoria. Una pregunta muy sencilla, pero imposible de olvidar. Maestro, ¿cuándo va a regresar? En ese instante comprendí algo que nunca había sentido con tanta claridad. Los maestros no solamente enseñamos contenidos, también construimos recuerdos, generamos confianza, inspiramos, acompañamos y sin darnos cuenta dejamos pequeñas huellas en la vida de nuestros estudiantes, pero ellos también dejaron huellas en nuestras vidas. Hoy cierro este proyecto, pero no termina mi formación. Al contrario, apenas comienza. Todavía tengo mucho más que aprender, mucho más que mejorar y muchas estrategias por descubrir, muchos errores de los cuales seguir aprendiendo y muchos estudiantes con quienes espero compartir este maravilloso camino en la educación. Porque ahora entiendo que ser maestro no significa tener todas las respuestas, significa tener la humildad para seguir aprendiendo todos los días. Quizás dentro de algunos años estos estudiantes olviden algunas actividades, olviden algunas lecturas, incluso olviden mi nombre. Y eso está bien. Pero hay algo que deseo con todo el corazón, que nunca olviden cómo se sintieron cuando descubrieron que podían aprender juntos, comprender, cuando escribieron una idea y sintieron orgullo de haberlo creado, cuando levantaron la mano porque comprendieron que su voz también merecía ser escuchada, porque al final la educación no permanece únicamente en los cuadernos. La verdadera educación permanece en la confianza que una persona quiere para transformar su propia vida.
Y, y hoy, después de vivir esta experiencia, puedo decir con toda seguridad que no fue solamente enseñar literacidad, fui a aprender el verdadero significado de ser un docente, porque comprendí que un maestro no cambia el mundo de golpe, lo cambia cada vez que ayuda a un estudiante a crecer en sí mismo. Y si algún día vuelvo a encontrarme con alguno de estos estudiantes, espero que no recuerden únicamente una actividad, ni una clase ni una calificación. Espero que recuerden que hubo un maestro en formación que creyó en él, incluso antes de que él mismo descubriera todo lo que era capaz de lograr. Eso es todo. Muchas gracias.